¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast Es que Depende. Me encuentro con mi compañera Stephanie Parrado. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenas tardes. Buenas tardes, Toto. Es un gusto estar aquí presente como la nueva locutora. Mi nombre es Stephanie Parrado, estoy en tercer semestre y realmente es un placer compartir con una figura tan eminente del periodismo en Bolivia como invitado especial hoy en día. Para refrescar la memoria de nuestros oyentes, vamos a hablar un poco sobre el objetivo que tiene nuestro podcast. Es que Depende es un podcast jurídico que trata de abarcar temas no necesariamente del derecho y que tenga alcance a personas de a pie, para entender un poco más sobre la cotidianidad del derecho y eliminar cierto tipo de tabús que tiene. El día de hoy nos acompaña un invitado extremadamente importante. Es un honor para mí que esté acá y nos acompaña Gringo González. Gringo González, para hacer una pequeña presentación, yo sé que todo el mundo lo conoce, José Alberto González, más conocido como el Gringo, periodista, presentador, también fue presidente del Senado, salió del Colegio San Calixto, estudió la carrera de comunicación, es uno de los, personalmente considero que es uno de los padres del periodismo moderno en Bolivia, realizó muchas obras de trabajo social y fue una persona muy influyente durante la década de los 90, los 2000 y principios de los 2010. Stephanie. Y justamente como decías tú, Toto, ¿no? Esto del periodismo, un periodismo que incomoda, que informa, que alza las voces de las personas que menos la tienen en la sociedad. Es un gusto introducir a José Alberto González, más conocido como Gringo González. ¿Cómo se encuentra hoy? Es un gusto tenerlo en el programa Es que Depende. Bueno, en principio muchas gracias, tantos halagos ya me han puesto medio incómodo. No, muchísimas gracias, muy contento de poder compartir con ustedes y charlar un poco, ¿no?, de estos temas que son tan interesantes, vinculados al ámbito del derecho y la comunicación. Parecen dos caminos paralelos que nunca se juntarían, pero generalmente se entrecruzan mucho más de lo que la gente se imagina, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea una charla jugosa. Como lo mencionabas, Gringo, el tema de hoy vamos a tratar un poco sobre la libertad de expresión. Por su paso en el periodismo, como hablábamos en los entretelones, existió mucha influencia en el periodismo, en cómo hacer derecho, en la libertad de expresión. Como para dar una pequeña introducción, usted salió del Colegio San Calixto y en su época, en su paso por el colegio, usted vivió épocas dictatoriales. Usted salió de la dictadura y decidió estudiar comunicación. Tal vez podría contarnos un poco cómo fue esa motivación, o si sabe algo de la historia antes que le motivó para poder estudiar comunicación y dedicarse al periodismo posteriormente. Bueno, les voy a hacer una confusión. La verdad es que cuando vi la carta, cuando me contaron más o menos por dónde iba a ir la conversación, yo dije, voy a apelar a este texto maravilloso que se llama Nacionalismo y Coloniaje, ¿no?, que es de Carlos Montenegro. Montenegro es uno de los ideólogos del movimiento nacionalista revolucionario, un partido que hoy prácticamente está casi desaparecido o en vías de extinción. Y este caballero, Carlos Montenegro, habla de estas dos palabras, digamos, y a partir del desarrollo del periodismo en nuestro país, especialmente el periodismo, como se dice, el periodismo escrito, ¿no?, que serían los periódicos, ¿verdad?, él va justamente trazando y contando toda la historia de nuestro país, prácticamente desde que se tienen referencias de los primeros pueblos indígenas, la etapa colonial, la etapa, digamos, de toda la guerra de la independencia, que duró casi 15 años en el caso de nuestro país, y la república, ¿no? La pena de Montenegro es que llega solamente hasta poquito después de la guerra del Chaco, década de los 30. Hubiera sido fantástico que él, por ejemplo, pudiera haber dado continuidad a un nacionalismo y coloniaje 2, digamos, donde llegue, qué sé yo, por lo menos hasta la revolución del 52, por ejemplo, ¿no?, que es otro momento claro. Pero fíjense estos dos conceptos que acuña Montenegro, nacionalismo y coloniaje, entendidos como nacionalismo, aquel grupo de personas, aquellas iniciativas, todo lo que fluya en el ámbito del nacionalismo, como defensa de la patria, defensa de los intereses de tu patria. O sea, y entendida la patria como todos los miembros, especialmente los que están en condiciones más vulnerables. En el caso de Bolivia, sobre todo cuando estábamos en la etapa de la colonia y también ya cuando se funda la República en 1825, era un país eminentemente indígena, e indígena campesino, es decir, prácticamente, bueno, cuando llegaron los españoles el 100% eran indígenas, está claro. Los primeros distintos o diferentes en ese momento fueron obviamente los españoles. Después aparecieron otros grupos, digamos, que eran los criollos, que eran hijos de españoles con indígenas, o raro, que venga una española y se junte con un indígena, esa figura no era tan frecuente. Pero digo,
hace énfasis en eso, nacionalismo entendido como la defensa de todos de tus recursos naturales, de la gente más pobre, etc. Y coloniaje, que es justamente lo contrario, diríamos, que vendría a ser esa actitud de no haber superado la colonia, o sea, no haberte emancipado, no haberte independizado o liberado, ¿no? Es decir, tú sigues, como dicen, pues el elefante, ¿no? Es el síndrome del elefante, que el elefante que estaba encadenado, un buen día le sacan la cadena, pero el tipo no se mueve, sigue ahí parado, pensando que sigue encadenado. Más o menos ese drama. Y coloniaje se entiende como esa gente que más bien no le interesa la patria, no tiene patria, la patria es su bolsillo, le interesan los negocios, la plata, y no le importa nada a su país, no, él no tiene patria, tiene bolsillo y tiene intereses económicos. Entonces le da lo mismo rifar las riquezas naturales de su país que bailar una chacarera. Para él es exactamente lo mismo, no le genera ninguna otra situación. Entonces, ¿por qué voy hasta ahí? ¿Por qué voy a este momento? Porque la verdad es que pensaba debatir todos estos temas entre esos dos actores o dos formas de ver a tu país, como un nacionalista o como un colonizado o un colonialista o como quieras llamar, ¿no? Esto debe estar sonando muy político, ¿no? Este tipo ha venido aquí a darnos unas pautas políticas, y no es verdad, no es tema político, es un tema de dónde te paras tú frente a tu país, de qué lado estás en tu país, ¿verdad? El periodismo, como lo cuenta el propio Montenegro, obviamente no ha sido exento de esos dos extremos, de esos dos polos entre los cuales se ha desarrollado la historia de nuestro país. Y han habido momentos, matices, circunstancias, personajes, medios, etcétera, que han estado o en el nacionalismo o en el colonialismo. Les dejo a ustedes la tarea de hacer un análisis, qué está pasando en este momento, dónde creen ustedes que están más los medios, dónde creen ustedes que está más la sociedad, ¿no? Entonces esa tarea que sea para ustedes, para que lo analicen. Hablar de historia es obviamente remontarnos, diríamos, con mucha fuerza a esos años de efervescencia, los cuales ya mucha gente quería que nos independicemos de la colonia. Los españoles eran unos abusivos, arbitrarios, que ni siquiera estaban acá y nos gobernaban desde Europa. O sea, nosotros éramos como los vasallos del rey, ¿no? Esa era la figura. No existía Bolivia, ¿no es cierto? Éramos el Alto Perú y el Bajo Perú, que éramos dependientes del virreinato de Buenos Aires un tiempo y del virreinato de Lima otro tiempo, pero siempre dependiendo del rey. Tú pagabas los impuestos y la plata se iba a España para que el rey le meta su cena, digamos, ¿no? En fin, todo así. Nadie era propietario de la tierra, los indios no tenían propiedad, los indios eran simplemente como esclavos, incluso ni siquiera se sabía cuántos indios había, ¿no? Yo recuerdo los primeros censos, hacían cuántas vacas había, cuántos burros, cuántos perros, etcétera, pero no sabían cuántos indios había, ¿no? O sea, el indio estaba prácticamente inexistente en ese escenario. No obstante que era, insisto, la mayoría. O sea, cuando se funda la República, hay que entender esto, 90% de la gente eran indios, 90%, no como ahora que son 60, 65, no sé. Que igual es la mayoría. Que igual es la mayoría y que igual son un montón. Pero bueno, aquella vez, fíjense ustedes, la Constitución Política del Estado, ¿quiénes la escriben? ¿No? Unos doctorcitos que habían estudiado en las universidades y que, bueno, tenían alguna formación y que copian prácticamente las constituciones de otros países, ¿verdad? Sobre todo de Europa, de Francia, de Inglaterra, que eran los países más fuertes en ese momento en cuanto a generación de conocimiento científico, académico, ¿verdad? Entonces hacen una constitución que básicamente era hecha a la medida de ellos. O sea, los indios no contaban. Los indios no votaban, los indios no participaban en nada, no eran dueños de nada, etc., ¿no? Entonces, hay un primer gobierno que es el de Sucre, ¿verdad?, que es el que dice que los indios tienen que tener su tierra, pero después viene otro gobierno y se las quita de nuevo. Hasta que, claro, llega el 52, y ustedes seguramente identifican mejor la reforma agraria, el momento en el que definitivamente se lo hace propietario a quien trabaja la tierra, al campesino, al indígena. El periodismo ha empezado, diríamos, aquí en Bolivia, así como con algunos atisbos del periodismo actual, con los famosos pasquines, pues, ¿no? Los famosos pasquines que eran básicamente manifiestos que se hacían en una hoja donde la gente manifestaba su rabia contra el rey, contra la corona y todo lo demás, y los colaban en las calles, ¿no? O sea, había un lugar, digamos, por decirte ahorita, ¿qué lugar sería fantástico para hacer una cosa así? La 21 de Calacoto, digamos, ¿no? Te imaginas ahí vos colando tus cartulinas ahí donde dices, maldito, no sé qué, fulano, ¿por qué no te mueres? Queremos esto, ya estamos cansados, bla, bla, bla. Bueno, así empezó la cosa, que eran anónimos, o sea, no había una editorial, no había un tipo que decía, yo me hago cargo, era anónimo, ¿verdad? Y casi secreto, porque obvio, si tú ibas a hablar mal del rey, ¿no?, y te ponías tu nombre,
obviamente sacabas un número de tu pasquín, ya para el segundo ya estabas o desaparecido o muerto, o no sé qué. Entonces, allí empezaron, te estoy hablando de 1800, principios de 1800, principios del siglo XIX, 1780, digamos, algunas referencias, algunas cositas que se publicaban, pero eran pasquines, ¿no? O sea, eran publicaciones que se hacían así, digamos, esporádicamente y eran muy duras, muy contestatarias, ¿no? Después, durante la Guerra de la Independencia, también hay experiencias que salían de un lado y del otro. La gente que respondía, digamos, de un lado, los que estaban con los que querían la libertad, ¿verdad? Con los nacionalistas, diríamos, en el caso de Montenegro. Y claro, los que estaban con la colonia también tenían su imprentita, ¿verdad? Y sacaban también sus cosas para desinformar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿para qué servía la imprenta? La imprenta servía no para informar a la opinión pública, para generar estados de opinión, no, sino básicamente para confundirlo al enemigo, ¿no? Entonces tú le decías, por ejemplo, en tu publicación, sacabas una publicación y decías, mañana vamos a atacar por la zona norte, digamos, ¿no? Cuando en realidad ibas a atacar por la zona sur, ¿no? Entonces los tipos veían eso y claro, utilizaban esas para imprimir una hojita, dos hojitas, algo mucho, muy incipiente todo, pero sacar información que de una u otra forma era a favor de los que iban con la colonia defendiendo al rey y los que lo atacaban. Recién el 25, cuando se funda la República, aparece un periódico. El primerito supuestamente se llama El Cóndor, ¿no? Que lo impulsa Antonio José de Sucre, que fue presidente. Entonces, él fue uno de los que empezó a entender que el periódico de alguna forma podía ayudarle a gobernar, ¿no? Las primeras experiencias de periódicos que no eran para eso, digamos, son pues muy posteriores, ¿no? Estás hablando de casi los 1900, ya cuando grupos de empresarios, los mineros, etcétera, se dieron cuenta que el periódico era una interesante herramienta para defender sus intereses, ¿no? Entonces empezaron a comprarse su imprentita y sacaban publicaciones. No sé si se puede llamar periodistas a esos que hacían esas cosas, porque eran empleados que seguramente tenían una ventaja para escribir, sabían redactar, seguramente tenían buena ortografía o lo que fuere, y los llevaban y les hacían improvisar como tarea de periodista. ¿Y qué hacía esta gente? Hablaba bien de su patrón, del que le pagaba, ¿no? Entonces, posteriormente ya empezaron a aparecer los periódicos de los partidos políticos, ¿no? Que tenían evidentemente una intencionalidad política. Y después aparecieron algunas iniciativas privadas, digamos, ¿no? En términos de periódicos, más hacia los 40, ¿no? 1930, 1940, después del centenario de la fundación de la República. Y allí ya era más clarito, ¿no? Fíjense ustedes que la ley de imprenta es de 1925, ¿no? De Bautista Saavedra, ¿no? Sí, y bueno, esa ley, digamos que llega un poco tardía, digamos, porque ya periodismo se hacía mucho tiempo antes, estamos hablando de 1800 que se hacía periodismo. Pero recién en 1925 se le da una forma jurídica, digamos, a la relación de la sociedad con el periodista con su medio. Se institucionaliza recién 100 años después. Exactamente, que es mucho, demasiado tiempo. Pero fíjate, otro dato que también es interesante, que el periódico Bolivia es uno de los últimos países en tener periódicos, ¿no? Primero llegaron a Argentina, llegaron a México, en Brasil también se conocieron periódicos, mucho antes que lo que pasaba en Bolivia. 30, 40 años de diferencia. Aparece la radio más o menos allá por el 30, ¿no? 20, 30. Las primeras radios que eran comercial, una primera comercial y la segunda que fue la radio Illimani, que era la radio del Estado, cuando estábamos en plena guerra del Chaco, utilizaban la radio justamente como herramienta de guerra, ¿no? Porque a través de esa radio se comunicaban desde acá con las tropas, daban instrucciones por acá, confundían al enemigo, etcétera, etcétera. O sea, había un trabajo desde la radio diciéndole, por ejemplo, a la población, estamos ganando, estamos yendo bien, a estos paraguayos los vamos a reventar, es cuestión de unos meses, hay que seguir aguantando, sigan mandando víveres, sigan mandando dinero a sus seres queridos, o jóvenes, sigan incorporándose al ejército porque ya estamos por vencer. Mentira, nos estaban haciendo pedazos los paraguayos, pero, digamos, la radio era una herramienta de guerra para tratar de confundir al enemigo. Las radios explotaron, digamos así, con mucha fuerza en los 60, los 50, 60, ahí fue la explosión de la radio. La radio empezó a funcionar en 1850, más o menos, en Europa, hicieron los primeros hallazgos. Date cuenta la cantidad de años que pasaron para que recién llegue a Bolivia, muchísimos años, muchas décadas. Con la tele, 3/4 de lo mismo. La tele aquí empieza el 69, 1969.
en un gobierno dictatorial, que era el gobierno de Barrientos, ¿verdad? Él es el que inaugura la televisión. En Bolivia durante muchísimos años hubo un solo canal de televisión, que era el Canal 7, que es el del Estado, ¿verdad? El Canal 7. Después aparecieron algunos canales universitarios, que eran más con contenido de formación, etc. Y luego, recién allá por el, ¿qué vendría a ser? El 84, 85, 86, aparecen los primeros canales privados. ATV fue uno de los primeros. El primero fue la Red 1 de Santa Cruz, que se llamaba otra cosa, no me acuerdo, Galavisión, una cosa así, que hacían emisiones clandestinas, porque era prohibido tener un canal de televisión privado, prohibido por ley. Y estos tipos se lanzaron y hacían unas emisiones clandestinas, pero los cambas veían, en Santa Cruz se veía ese canal, no salía de Santa Cruz. Y el primer intento acá en La Paz se llama ATV, ¿no? ATV, que es el 9, digamos, que lo conocemos como el 9. Yo trabajaba en ATV, digamos, cuando empezaba a hacer mis primeras armas en periodismo de televisión, ATV me ayudó mucho. Y desde ahí empecé un poco y aquí quiero aterrizar, empecé un poco a conocer en ATV lo que representa la censura, ¿no? Lo que representa la censura, que supuestamente la libertad de prensa está garantizada, pero hay una serie de elementos que se empiezan a entremezclar y termina todo en una gran confusión. Se mezcla libertad de expresión, libertad de pensamiento con libertad de empresa, ¿no? Entonces, ahí, además de mis lecciones de periodismo como tal, de salir a la calle con mi camarógrafo, con mi micrófono, hacer notas, hacer reportajes y ver qué pasa en la ciudad, etc., también empecé a recibir mis primeras lecciones de lo que significa ser periodista en nuestro país. Tú lo has dicho bien, hace un ratito, yo salí bachiller en el 79, justo el mismo año en el que Alberto Natuch Buch, que era un miembro del ejército, hace un golpe de Estado. Salíamos de 7 años de dictadura de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Suárez gobernó desde el 71 hasta el 78, fueron 7 años horribles, donde no había nada, pues, ¿no? O sea, estaban ellos. Mira, para que te des una idea, el ministro de Educación era el coronel Juan Pérez, el ministro de Agricultura era el vicealmirante Tomás Lima, el director nacional de Meteorología era el capitán de fragata Periquito, el director del Hospital General era el coronel Pérez, ¿no? Así. O sea, todos eran generales, coroneles, hasta capitanes y tenientes, digamos, ¿no? No había parlamento. No había senadores ni diputados, no había forma de hacer leyes. Banzer gobernaba con decretos. Él sacaba decretos y decía, esto se hace. Por ejemplo, los jóvenes no pueden ponerse ropa roja. Un ejemplo, ¿no? Claro, entonces, no había una certeza de democracia en esa época. Por Dios, ¿qué democracia? No existía esa palabra. Era mala palabra. Si tú decías, democracia, chao, podías desaparecer, podían matarte, cualquier cosa. Entonces, era un momento en el que efectivamente las libertades estaban absolutamente conculcadas, violadas. Pero ya te digo, te pongo un ejemplo. Miren, nosotros, por ejemplo, queríamos leer 100 años de soledad, ¿no? Que es una lectura, diríamos, de cultura general, pero de algún modo, un clásico. Estaba completamente prohibido leer 100 años de soledad. A Gabriel García Márquez estaba prohibido. Todos los autores del boom latinoamericano, incluido Mario Vargas Llosa, que ya esas veces no sé si sería tan como ahora que se han muerto, pero esa época ya él escribía y escribía muy bien y no nos dejaban leer, por ejemplo, ¿no? No podías leer ningún autor latinoamericano. Si te pescaban escuchando, digamos, alguna música así medio como que la sociedad merece mejores días, ¿no? Ya no estabas en problemas. En pleno boom del rock argentino. Silvio y Pablo, digamos que ya en Cuba ya habían aparecido y que mucha gente se traía su casetcito, pero tenías que escuchar debajo de tu colchón, o sea, ni siquiera debajo de tu cama, debajo de tu colchón, a ocultas. O sea, y claro, cuando tú eres chango, pues quieres ser libre, ¿no? O sea, quieres volar, no quieres que nadie te ponga límites, etc. Los changos de mi época eran como los de ahora, no van a creer que nosotros ya desde viejitos ya íbamos a la iglesia, comíamos la hostia y después nos íbamos a dormir. No, nosotros también nos gustaba salir, pero claro, tenías un toque de queda que no te dejaba salir. O sea, la vida en Bolivia empezaba a las 5 de la mañana y acababa a las 9 de la noche. Si te pescaban fuera de tu casa a las 9:30 o a las 10 de la noche, te cargaban y te llevaban a un cuartel y vayas a ver qué podría haber pasado contigo, ¿no? Entonces, o sea, te estoy narrando algunas cositas. Yo veía Canal 7, por ejemplo, ¿no? Y Canal 7 mostraba imágenes donde los mercados estaban desbordados de productos. Fruta, carne, pucha, todo, pues así reventando, ¿no? Las imágenes te mostraban. Tú ibas al mercado, el mercado estaba cerrado porque no había nada. O sea, no había ni una miga de pan, no había absolutamente nada. Entonces,
nos ha tocado vivir ese tiempo que ha sido francamente muy difícil hasta que, bueno, finalmente se recuperó la democracia. A mí me han tocado 3 gobiernos. Banzer, los años de mi adolescencia, cuando yo quería salir con mis amigos, quería cantar para el pueblo lo que es del pueblo y no me dejaban, cuando quería leer lo que yo quería y no me dejaban ponerme ropa roja, por ejemplo, o sea, un montón que se inventaron los milicos. Segundo, Natuch, que hace el golpe cuando justo nosotros salíamos bachilleres. Y el tercero, García Meza, ¿no? Que es cuando yo estaba tratando de entrar a la universidad y se cerraron todas las universidades, toditas. No había una sola universidad abierta. Esta, la católica, era la única de toda Bolivia que estaba abierta. ¿Y sabes qué te ofrecía? Economía, administración de empresas y una cosa que yo jamás en mi vida había escuchado, que era comunicación social. Yo quería estudiar psicología y vine a la católica en el intento de estudiar psicología, pero estaba cerrada. Los de psicología eran los revoltosos, eran los que hacían los paros, las huelgas, salían a marchar, a bloquear. Los de economía y los de administración, no, eran educaditos, hacían caso a papá y mamá, no se metían en ningún lado, había 4 o 5 personas gritando, vos escapate, andate a otro lado, venía a la casa, aquí vas a estar tranquilo. ¿No? Ellos eran muy, digamos, así, muy serios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien portados. Bien portados, ¿no? O sea, tipos serios. Entonces, los de psicología no. Y los de psicología fueron los que provocaron que se cierre la facultad. Y claro, la perspectiva de que la abran era que se termine el gobierno militar. No sabíamos cuánto iban a durar los militares al final. Entonces, yo empecé a estudiar comunicación casi como que por accidente, ¿no? La verdad, debo decirlo. Pero claro, claro, le gustaba mucho la música, había grabado. Sí. Grabó 7 discos. Sí. Le gustaba mucho primero el bombo, después la guitarra, su mamá era pianista. Sí, te has metido en Honduras tú, averiguando. ¿Dónde ha salido todo eso? No puedo creer. No, de verdad. Vamos a controlar. Entrevistas, muchas entrevistas, muchas. Bueno, sí, efectivamente. Entonces, lo que te digo es que empecé comunicación así con muchas dudas, pero al final terminé enamorándome. Cuando se abrió psicología, que pude haber pasado de carrera, me quedé en comunicación y dije, no, esta es la mía. Vuelvo a TV. Fue mi primer trabajo serio, ¿no? Porque trabajé con Toto Arevalo, digamos, en Deporte Total, cuando era muy changuito, estaba todavía recién empezando, seguramente segundo o tercer semestre. Estuve un tiempo con él, después el Mundial de España, transmití con otro periodista, gran periodista del 82, don José Arturo Siles, y así fui haciendo algunas pruebitas, así tenía mi programita en una radio, etc. Pero digamos, la parte importante, digamos, la empecé cuando justamente llegué a ATV, ¿no? Ese fue mi primer canal. ATV en ese momento era el canal que más se veía, ¿no? Era una red nacional muy potente, teníamos un noticiero, yo era periodista, trabajaba como periodista, y teníamos, entre otras restricciones, no podíamos salir, ¿no? Yo no podía salir, por ejemplo, como salen ahora los periodistas que hablan y dan su nombre y todo, no, nada. A nosotros no nos presentaban, nosotros no mostrábamos nuestra cara, solamente se oía nuestra voz. A tal punto que yo había trabajado 3 años en la TV y para entrar a ciertos lugares tenía que presentar mi credencial, porque no me conocían, decían, seguro que trabajas en la TV, aquí está mi credencial. Pero claro, teníamos una diva, una diosa que se llamaba María René Duchenne, ¿no? Que era la que conducía el noticiero, y que en realidad ella veía el teleprompter, ¿no? ¿Saben ustedes qué es un teleprompter? Claro. ¿No? Ese bicho que hace que pasen los textos, y era una capísima leyendo teleprompter, ¿no? Era una genia, ¿no? Entonces leía así, mucha. Claro, hasta que se cortaba el teleprompter y habían algunos problemas, pero bueno, ya saben. Entonces, el primer momento, digamos, de mi contacto con el periodismo fue ese: eres un anónimo, más o menos como el del periódico, porque tú me puedes decir, conozco a este cuate que trabaja en tal radio, escucho su programa, o lo veo a este chico o a esta chica en la tele, buenísimo su programa, pero no me puedes decir a qué periodista de periódico conoces, te apuesto que no, ninguno me puede decir, porque es un trabajo anónimo. Por ahí de pronto pones tu nombre en alguna nota de opinión o algo, pero de ahí a que te conozcan, hay un mar de distancia. Entonces, ese fue un primer shock, digamos, que recibí, y no había forma, no salías, no te mencionaban. Al final pasaba una bandita con todos los periodistas, pero pasaba tan rápido que no. Yo le decía a mi vieja, eso, ya había pasado. Mamá, lo siento, la próxima lo intentaremos nuevamente. En fin, número 1. Número 2, entendí que ese licuado, ¿no es cierto?, que se termina haciendo en los medios de comunicación, que es cuando se empiezan a entremezclar los derechos, digamos, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de información, hasta la libertad de pensamiento, ¿por qué no?, con la libertad de empresa, ¿no? Entonces, típica figura, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos publicidad de Coca-Cola, ¿verdad? Como podría ser Pepsi o cualquier otra gaseosa. Entonces, claro, un día te enteras
porque hacen una investigación, un grupo de científicos, no sé qué, que la Coca-Cola o ese tipo de bebidas con azúcar son demoledoras, por ejemplo, y no deberían darles a los niños, ¿no? Y vos vas y haces la entrevista y el doctor explica y dice, a los niños esto les va a generar muchos problemas, no solamente cuando niños, sino sobre todo cuando viejos. Si desde niñitos ya toman estas cosas les va a hacer daño. Aquí están las pruebas, hemos hecho estudios, los resultados indican, bla, 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 bla. Claro, o sea, vos ibas, podías hacer la nota, etcétera, pero a ver, publicala en el canal que tenía publicidad de Coca-Cola. A ver, publicala. Con lo que costaba la publicidad. No, pero no solo eso, sino que no se publicaba. O sea, entonces tú ya no perdías tiempo. Entonces, cuando te llamaban para ir a una conferencia de prensa de un grupo de científicos que descubrió que la Coca-Cola es dañina, vos le decías, uy, justo a esa hora tengo otra conferencia, va a disculpar, doctor. No ibas. Y nadie se acabó. Es una restricción de información bastante fuerte para lo que es la población en general. No solo en ese aspecto, ¿no?, de tener sponsors, de buscar publicidad, sino en general de información política, social. Usted mismo me lo mencionaba en antecedentes históricos de que nos estaba mencionando que estábamos ganando la guerra, que estábamos arrasando, cuando en realidad estábamos por los suelos. Y ahí es donde me encantaría hacerle una pregunta. ¿Cómo es que teniendo entre esas dos ramas de psicología y comunicación social, decidió incursionar en la comunicación social teniendo esa certeza de que a futuro probablemente hubiera podido ser reprimido, oprimido, teniendo bastante censura en lo que es sus propias publicaciones, su propia voz en la televisión y en la radio? Es que no, cuando llegas a la U, en general, a todas las carreras, pero llegas con la ilusión, o sea, yo voy a ser el que voy a salvar la justicia de Bolivia, me imagino, pensarán muchos de ustedes. Yo voy a ser la golondrina que va a intentar hacer verano. No me digan que una golondrina no hace verano, porque yo lo voy a hacer, lo voy a lograr. Lo voy a meter con todo, yo no voy a ser corrupto, yo no voy a ser macano. Tú llegas a comunicación igual, pues, con esa misma, digamos, expectativa, por decirlo de alguna manera, Claro, o ese sueño, esa ilusión, de decir, ¿quién me va a censurar? A mí me van a censurar, no saben con quién se están metiendo, ¿te das cuenta? Yo voy a ser el campeón de la ruptura, de la censura. Yo voy a salir a informar, así me cueste mi vida, así me cueste la vida de mi familia, etc. Llegas pues súper ilusionado, y claro, en la U que te dicen, tú tienes que informar, si está en riesgo tu vida, no importa, tienes que informar, o sea, tu obligación es informar, es la teoría, ¿no? Entonces, claro, tú llegas a la cancha, ¿verdad?, cuando tienes que empezar a trabajar, y ahí es donde empiezas a golpearte la nariz pues contra las puertas de vidrio, que son justamente este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo quiero contarles algo que les va a sonar posiblemente muy interesado y muy tendencioso y hasta cierto punto quizás muy hasta convenenciero, digamos, ¿no?, porque yo quiero sacar rédito. Pero les cuento que los 3 años y poco que trabajé en ATV, en el archivo de cassettes de ATV, que eran miles de horas de hechos que habían sucedido hace muchos años, etcétera, entrevistas de hace 15 años, 20 años, el archivo, ¿no?, que eran cassettes, ¿no?, cassettes de Umatic, esos cassettes grandes que ahora todo se guarda en una memoria. Antes era físico, porque no había esa posibilidad de lo virtual. No había 5 segundos de Evo Morales, no había 5 segundos de Evo Morales, ni siquiera una entrevista de 5 minutos, una entrevista de 3 minutos, nada, ni 5 segundos de Evo Morales. Nosotros estábamos absolutamente prohibidos en la TV de poner una cara de Evo Morales en unos noticieros, absolutamente prohibido. Yo nunca pregunté por qué, digamos, ¿no?, pero me imaginé por qué. Yo sabía por qué, porque el dueño de ATV sabía que Evo Morales, si tú le dabas posibilidad de hacer pantalla, podía de pronto seguir creciendo, ¿no? Ese fue uno de los pocos canales donde yo sé, y lo he vivido, a mí no me la contaron, no me la charlaron, y a mí me tocó vivirlo, que no podías, por ejemplo, tener esa chance de Morales o mucha gente vinculada a Morales. Había una censura explícita contra Evo Morales. Y sucedían cosas como estas, ¿no? Gringo, anda a cubrir, anda a ver cómo está avanzando el puente de las Américas, esa vez, no era trillizo ni mellizo, nada. Estaban empezando a construir el puente de las Américas, ¿no?, que es ese que une Sopocachi con Miraflores, ¿no?, el primero, ¿no?, es viejito. Dice, anda a ver cómo está la obra. Bueno, voy, no sé qué, quise hablar con un ingeniero, nadie me tiraba bola, etc. Estaba lentísima la obra, porque no estaban pagando la empresa no sé qué, etc. Estaba súper demorada. Y si se había previsto entregar en enero, eso se iba a entregar en enero, pero de aquí a 2 años. O sea, no en este enero que venía. Lío. Entonces vuelvo y le cuento a mi jefe, le digo, hermano, la situación es esta. He averiguado que está muy lento, están poniendo ahí unos obreros un poco para maquillar la cosa, pero hay un tema de fondo. Bueno, preparar una nota sacándole la mugre a la alcaldía. Ya, listo.
preparo una nota, mandé toda la furia para reventarlo al alcalde, decir que te pasa infeliz, mira que la obra, etcétera, etcétera. Al día siguiente, cuando yo estaba ahí en el canal, llegó una vagoneta de la municipalidad, presumo que era el alcalde, bajó de su vagoneta, se entró a hablar con el dueño, como se da la política. Y al día siguiente me mandaron de nuevo a hacer el Puente de las Américas diciéndome que haga una cosa fantástica del Puente de las Américas. Casi como que lo van a entregar antes de tiempo, que estaba todo tan bien que la cosa iba a funcionar al pelo. Maquillando la situación. ¿Y qué creen que he hecho? Lo contrario. No, lo que me mandó mi jefe, pues, ¿qué podía hacer? Yo no quería perder mi trabajo. Entonces terminé diciendo, sí, efectivamente ha sucedido una cosa milagrosa entre ayer y hoy que ha hecho que el puente ahora sí ya está funcionando. Claro, la cosa milagrosa era que habló el dueño del canal con el alcalde y le dijo, a ver, vamos arreglando los tantos, ¿no? Una cosita más les voy a contar, o sea, ¿por qué no estoy teorizando tanto y diciendo el artículo 68 o el artículo 28, no sé qué? Seguramente a los abogados les gustaría más eso, pero la verdad es que creo que es más interesante hablar de estas otras cosas para que ustedes terminen de aterrizar y vean cómo es trabajar en el medio, ¿no? ¿Qué significa trabajar en el medio? Les cuento que cuando trabajaba en PAT, bueno, dos cosas les voy a contar, una de la Red 1 y una de PAT, si me permite. Voy rapidito con... Claro, ¿no? Por orden cronológico. Red 1 lo primero. Estábamos en el año 2003, septiembre, octubre, ya había habido un problema en febrero. Algunos de ustedes nacieron en 2003, después del 2003, todos son después, ¿no? Tú sí, pero debes haber sido changuito. Bueno, hay que leer, ¿no? O sea, eso puedes encontrarlo o buscar en YouTube, hay unos videos bárbaros, de febrero de 2003, ¿no? Y octubre de 2003. Bueno, circunstancialmente me tocó ser jefe de prensa de Red 1 cuando octubre, y hacía que no me pierda, ¿no? Que es, digamos, una de mis huevitas, ¿no? Entonces, hacía eso en la noche y durante el día un poco coordinaba con los compañeros de prensa, etc. ¿Por qué? Porque al jefe de prensa lo sacaron justo esos días. Me tocó la mala pata de estar en octubre. Todo el mes de octubre fue caótico, ¿no? Goni se fue el 17 y todos esos días previos al 17 fueron horribles, 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 por mil razones. Mis compañeros volvían llorando de la calle contando cómo habían matado a la gente, cómo metían bala, cómo asesinaron a la gente, sobre todo en el Alto, aquí abajo en la zona sur, es una cosa espantosa. El dueño del Canal 11 es el señor Ivo Kulgis. El señor Ivo Kulgis era parte del gobierno de Goni Sánchez, era su aliado político, tenía algunos cargos en el órgano ejecutivo, etc. El señor Kulgis, además de tener mi programa en su grilla de su canal, era allegado a Goni, era un tipo que quería que Goni se mantenga, que no se caiga, porque estaba en sus intereses hacerlo. Él tiene muchas empresas, es un hombre muy rico, tiene mucha tierra, tiene empresas, industrias, etc. Y claro, la Red 1 era un poco su vínculo, digamos así, con la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, los primeros días de octubre me llamaba el señor Kulgis una vez al día y me decía, gringo, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Y domingo, aquí está la cosa medio fregada, le decía, no, se está poniendo caliente, la gente sigue saliendo a la calle, no quiere irse, etc. Con calma nomás gringo, sí, le digo, no se preocupe. A medida que fue agudizándose el conflicto, nos acercamos al 17, él ya me llamaba 2 veces al día, una en la mañana, una en la tarde, y me decía, ¿qué va a pasar hoy día en el noticiero? Y un día me dijo, gringo, ya no saque gente llorando, ya no saquen gente gritando, porque eso genera más bronca en la gente. Le digo, don Ivo, eso es lo que está pasando en la calle, le digo, ¿qué puedo hacer yo? O sea, una señora que la acribillan a su guaguita y la señora grita y le grita al Goni que es un asesino. Tenemos que sacar a don Ivo, ¿no? Y don Ivo no quería, decía, eso exacerba mucho los ánimos de la gente. Bueno, hubo un día en el que yo lo había invitado a uno que en ese momento era un analista que salía en CNN, que se llamaba Ricardo Calla, ¿no? Era absendivo así en CNN. Entonces, un día yo lo llamo al Calla y le digo, es un macán, lo voy a traer a mi programa, ¿no? Si bien él sale en CNN. Entonces, nada, pues lo invité y me dijo, sí, no hay problema, voy a tu programa, ¿no? Y fijamos un día para que esté el Ricardo ahí en mi programa. Y me llama en la mañana y me dice, te cuento que no voy a poder ir a tu programa. Le dije, pero los de CNN seguramente les han dicho, no vayas donde esté infeliz. ¿Qué había pasado? Que a las 12, en Carmelitas, en esa iglesia que está ahí frente al Ministerio de Defensa, en la 20 de octubre, iban a instalar una huelga de hambre, la Ana María Romero, que era la defensora del pueblo, unos sacerdotes, estaba el padre Ricardo, que hacía un programa en Herbol,
estaba, bueno, un montón de gente así, pesadísima de ONGs, de organizaciones de defensa de derechos humanos, etc. Iban a estar, entre ellos Calla también iba a estar ahí, instalando la huelga de hambre. Entonces yo le digo al Calla, che, y dime una cosa, ¿a qué hora va a ser eso? Me dice, tipo 12, 12 y media. Digo, vamos a una cosa, coordinaremos, yo voy a mandar la unidad móvil, y la jefe de prensa, digo, voy a mandar la unidad móvil, saldremos en vivo en el noticiero del mediodía, y en la noche hacemos contigo. Me dice, fantástico, lo hacemos, perfecto. Entonces lo mando al técnico rápidamente, le digo, anda, fíjate, esas veces tenías que tener línea de vista, no había satélite. Entonces tenía que haber, entre el lugar que tú ibas a transmitir y las antenas que están en el alto, tenían que verse, o sea, no tenía que haber nada en el medio. Le pedimos al cura que nos permita subir al techo de la iglesia de Carmelitas, el cura entusiasmadísimo, súbanse donde quieran, y había un resquicio entre el edificio que está al lado del Ministerio de Defensa y el de Defensa, un resquicio así más o menos, unos 20 centímetros, y el técnico me dijo, se puede, por ese resquicio vamos a mandar la señal. Puta, cartón lleno, yo feliz. Chocho, ya todo previsto para que salgamos con la unidad móvil desde ahí, todo, y me llama el señor Curlis. Me dice, mire gringo, yo en estos días nunca le pedí nada, nunca le he dado ninguna instrucción, nunca le he dado ninguna orden, usted ha hecho lo que le ha parecido pertinente, está muy bien, todo bien hasta acá, pero hoy le tengo que pedir algo muy concreto. No vamos a sacar nada de esa huelga de hambre que están instalando ahí en Carmelitos. Le digo, don Ivo, no solamente que vamos a referir, vamos a transmitir en directo al mediodía, y yo en la noche voy a transmitir nuevamente en directo, al que no me pierda. Pero gringo, usted no puede ser. Bueno, don Ivo, no nos vamos a pelear. Dígame a quién le entrego la jefatura. En este minuto me estoy yendo a mi casa, ¿no? Y 40 minutos hablamos con Ivo Curlis y yo terminé convenciéndolo. Al final me dijo, bueno, haga lo que usted vea conveniente. Sacamos la conferencia al mediodía y saqué a la noche con Calla. A los pocos días cayó Orgoni, 3, 4 días después de esa cosa. Y a los 2 días después, porque eso cayó Orgoni un viernes, el sábado estaba jurando, asumiendo mesa en el alto, diciendo que va a estar todo bien. Y el lunes ya estaba el señor Curlis acá y me abrazó y me dijo, gringo, usted es un crack, usted es un capo, usted lo ha salvado al canal, usted. Mire, está casi que lo adopto, digamos, ¿no? Así que me amó tanto ese momento. Pero curiosamente, 3 semanas después de ese episodio, me llaman un día de Santa Cruz y me dicen, tiene que mandarnos sus rejillas de presentación, o sea, todo el material de soporte del que no me pierda. Una chica me llama. Le digo, ¿y por qué? Le digo, ¿qué es eso? ¿No le ha llamado al gerente? Me dice. No, le digo, no me ha llamado nadie. Ah, bueno, seguramente ya le va a llamar. Si yo lo llamé a Ivo Curlis, al dueño. Le dije, me llamó ahora la señorita, no sé si es un error o qué. Me pide que le mande todo el material de que no me pierdas algo. Sí, gringo, es que tenía que hablar del fulano. No, a mí no me habló nadie, pero no hay problema. Yo les mando las rejillas. Era un viernes y le dije, y esta noche me despido del programa. Y Curlis me dijo, no, gringo, no es eso, no. El problema no es ese, no. Le dije, no. Mira, hagamos una cosa, no sale el programa desde el lunes. Habían decidido sacar el programa desde el lunes en Santa Cruz, con Enrique Salazar, que era claro, y solo se emitía para Santa Cruz. Para Santa Cruz, exactamente. No quería quería salir en cadena nacional, menos en Santa Cruz. No quería que yo contamine, digamos, Santa Cruz, ¿no? Bien, entonces llegó el gerente el lunes, yo no me despedí ese viernes, y el gerente vino con la consigna de decirme, tienes que quedarte, o sea, no seas fregado, ¿no? Y yo no. Y no tenía nada, no había hablado con nadie, no tenía ningún plan B. Me lancé al vacío y salí ese viernes, me despedí ese viernes. John Arania empezó el lunes, otra versión de que no me pierda, donde obviamente serían a pie juntillas los mandatos de Ivo Curlis, cosa que yo no hice en su momento. ¿Qué me pasó? Y esto es lo divertido. Me llama mi amigo Mario Espinosa de PAT y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas a ir? A mí me habían llamado de ATV para conducir un programa matinal, el noticiero de la mañana. Y yo ya me había hecho en la noche, me gustaba estar en la noche, porque sentía que la gente estaba más dispuesta a escuchar y a ver en la noche. Entonces le digo, ya, pues, Mario, estoy negociando con un canal, pero me dice, venía a la casa, volví a la casa, porque yo prácticamente me hice en PAT. Venía a la casa, ¿y qué voy a hacer? Me dice, a las 10 de la noche, haz tú que no me pierda, pero en PAT. ¿Saben quién era el presidente de Bolivia en ese momento? Carlos Mesa. Carlos Mesa. Un viejo conocido. ¿Y saben ustedes quién era dueño del canal PAT? Carlos Mesa, un viejo conocido. Entonces, yo esas noches que tenía un programa que se llamaba Cali Arena, esa noche era el momento en el que yo le decía a Carlos Mesa, todas las noches, nacionalizar. Y el tipo no quería nacionalizar, tenía miedo, le habían hecho creer que si tocaba 1% de los transnacionales de las empresas petroleras, se iban a ir, lo iban a meter a juicio, lo iban a meter preso, etc. Creyó eso, se asustó tanto. Bueno, me pasó algo increíble, ¿no? Lo había invitado a Evo Morales. Evo Morales era el principal referente de la oposición, el tipo que le sostenía la escalera a Carlos Mesa para que no se caiga,
Y el hombre que 6 meses después ganó las elecciones con 54%, pues era un tipo muy poderoso, Evo Morales, en ese momento. Yo lo había entrevistado unas 2 veces en su condición de diputado, no teníamos mayor vínculo, yo no era de su partido, nunca lo fui, ¿no es cierto? Trabajé con él, por supuesto, pero nunca fui de su partido. Sí, yo no tenía ninguna actividad política, sindical, ni nada. Resulta que esa noche lo invito a Evo Morales y Evo hablaba mucho, entonces dije, esta noche como el programa duraba 2 horas, dije, solamente lo voy a tener a él, voy a hacer algunas otras noticias, unas cositas y voy a hablar 1 hora con el Evo. La cuestión es que llega el Evo, todo bien, empezamos a charlar, etc. Y eso empezaba a las 10 del programa, de 10 a 12. 10 y 20 me mandan un papelito, me dicen, gringo, a las 11 habla Carlos Mesa, hay que colgarse de Canal 7, ¿no? O sea, de la señal de Canal 7 teníamos que colgarnos, me mandan el papelito. Entonces, claro, cuando yo leo eso, dije, puta, lo tengo acá, Evo, no lo voy a dejar ir, jamás, ¿no? Entonces dije, se suponía que ese día el señor Mesa iba nuevamente a renunciar, porque había renunciado varias veces antes. Entonces ese día parecía que se iba a renunciar. ¿Por qué? Porque se había promulgado ese día la ley de hidrocarburos, que no quiso promulgarla él, hizo que pasen 10 días, que vuelva al Senado y la promulgue Ormando Bajadíez, que era el presidente del Senado. Entonces decían esa noche que Mesa iba a dejar el gobierno. Entonces para mí era la locura tener todo eso junto, tenerlo a Mesa a las 11, a Evo aquí a mi lado. La cuestión es que le digo a Evo, tipo 10 y 25 más o menos, usted se quedaría un ratito para hablar, parece Carlos Mesa, hasta las 11. Sí, me dice, no tengo ningún problema. Y claro, pasó una situación que fue muy compleja, que evidentemente quizás yo fui un poco irrespetuoso. Yo había trabajado con Mesa 4 años, y tomamos desayuno, comíamos raqueta, hablamos de fútbol, hablamos malas palabras, decíamos cosas locas, etc. Entonces yo lo veía al Mesa y era mi cuate, así, o sea, digamos, ¿no? Es claro. Me dicen, nos vamos a colgar de Canal 7, no sé si ustedes conocen PAT, del estudio hay un contrato visual, hay un ventanal ahí arriba, donde tú ves la sala de realización, y hay una fila de monitores, donde aparecen todas las cosas, diferentes imágenes. Y un rato de esos, tipo 11 menos 5, le digo al realizador, considerando que a las 11 va a hablar Mesa, vamos a un corte, ¿no? Para volver del corte y tac, aparezca Carlos Mesa. Y yo de pronto lo veo al Carlos Mesa, ¿no? Ahí arriba, en los monitores, lo veo al Carlos Mesa. Y le digo al realizador, oye, ya está hablando Carlos Mesa. Me dice, no está hablándole, pero yo lo estoy viendo, a ver, pinche por favor esa imagen. Y claro, sale Carlos Mesa, evidentemente no había empezado la conferencia. Estaba preparándose el tipo y dice, a ver hermano, la luz no me está dando bien así, el presidente. Pero para mí era Carlos Mesa, en cuanto así yo lo veía, los reñía a los camarógrafos cuando se equivocaban, o a los periodistas cuando no hacían bien su trabajo. Para mí era normal que el tipo esté ahí hablando, yo nunca me ubiqué en eso. Bueno, la cuestión es que sale el tipo ahí y le digo a Evo, ¿qué tal Evo? Y el Evo dice, pucha, mira cómo se preparan para hablar los presidentes y echa ropa, fatal. Cortan la señal y le digo, ¿y por qué han cortado? Le digo. Y me dice el realizador al aire, me dice, lo que pasa es que han llamado de Palacio. ¿Y quién manda en este programa? ¿El que llama de Palacio o el que está sentado acá conduciendo el programa? Ya, vamos a un corte, dije. Y fue corte. Baja el realizador en el corte y me explica que había pasado una fatalidad. Resulta que los tips de Canal 7 se habían ido, los de la unidad móvil, y habían alquilado la de postdata, una unidad móvil de postdata. Y la señal no era del 7, era nuestra. O sea, nosotros teníamos el comando de la señal. Yo les cuento, no sé si ustedes saben o si se han fijado, cuando empiezan los discursos presidenciales sale un conteo, 10, 9, 8, 7, 0 y sale el presidente, buenas noches, pueblo de Bolivia, no sé qué, ¿no? Y claro, cuando los cuates de todos los canales de Bolivia vieron que nosotros estábamos levantando la señal y lo vieron a Mesa en mi canal, pincharon todo. Entonces, todo ese zafarrancho que armamos con Mesa, salió, yo digo, pocos canales no deben haber transmitido ese zafarrancho. Bueno, pasó lo que pasó. Mesa ese día en realidad no renunció, dijo que quería llamar a una asamblea constituyente, o sea, una cosa para tratar de sobrevivir, para no morirse ahí mismo. Eso era el 31 de mayo de ese año, del 2005, 31 de mayo. La cuestión es que vuelvo después de Carlos Mesa, donde hace esa oferta de constituyente, y le digo a Evo Morales, ¿qué le parece? Es una nueva payasada de Carlos Mesa, dice el Evo Morales. Listo. Para que se den idea de lo que estoy hablando, de la magnitud de esta vaina, yo terminé el programa a las 12, estuve todavía una media hora más, y cuando salí, el lobby estaba llenito de periodistas, toditos los periodistas hablando con Evo, y Evo hablando directamente con la CNN, al aire, en directo con Evo Morales,
CNN en ese momento. Yo salí por un costadito, volví a la mañana siguiente con mi carrito, todo bien, a empezar mi nuevo día, que era un viernes. Bajó el gerente y me dijo, gringo, hasta acá llegaste. El programa no sale más, estás, chao, estás out. Segundo momento duro de censura, ¿no? Qué increíble lo que nos cuenta, gringo, qué enriquecedora anécdota. Y va mucho de la mano con lo que queríamos tocar, que es el tema de... Usted siempre se ha caracterizado por romper el molde. Usted mencionaba que le tocaba informar y informaba. Sin embargo, lo que usted le ha caracterizado en este tipo de programas ha sido siempre opinar, influir en las personas, influir en la sociedad. Y las anécdotas que nos cuenta son una clara muestra enriquecedora de cómo el periodismo influye mucho tanto en el derecho a la libertad de expresión como en la sociedad boliviana. ¿Usted considera que al día de hoy podría pasar, por ejemplo, otra anécdota así con el actual presidente o el periodismo es tan influyente como lo era en su momento hasta hace unos 20 años? Es complicado, ¿no? Es complicado. Han cambiado los tiempos, ¿no? Para empezar, o sea, no podemos hacer abstracción de las redes, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo para ser periodista, para salir en la TV, tenía que estudiar en la universidad, tenía que pasar cursos, me han formado en el canal, he ido aprendiendo poco a poco, primero era asistente, ayudante, después esto, después lo otro, y después de muchos años empecé a ser periodista, salía a la calle, hacía mis notas, y después de muchos años en la TV nunca me dieron la posibilidad de salir en pantalla, ¿no? Y un día me llamó Amalia Pando, y me dice, che, ¿no quieres venirte a PAT? Vas a conducir un noticiero, ahorita me voy, te vamos a pagar, no me importa, no me paguen, quiero hacer pantalla, quiero salir, porque sé que puedo hacer algo diferente. Fue la primera vez que hice. Bueno, ¿hoy qué pasa? Tú te compras una camarita, te compras un buen micrófono y ya sales en la tele, o sea, no has ido a la U, no has hecho ningún curso, no has hecho nada, y sales y hablas, y dices, Evo Morales, ¿por qué no te mueves? Eres Tuto Quiroga, ni se te ocurra volver a este país, te vamos a azotar acá, ¿no? O sea, ya pues, es un cuate que incluso me hace competencia, claro. O sea, hay cuates que, o sea, ¿qué quiero decirte con esto? O sea, se ha atomizado tanto todo, que es muy difícil, por ejemplo, volver a una época en la que la gente, yo les juro, no es mentira, las señoras, las doñitas, las abuelas, todos, se sentaban a esperar a que hable Carlos Mesa a decir qué estaba pasando en Bolivia. Y Carlos Mesa conducía el noticiero de la noche de PAT, el tipo salía, pasaba la nota sobre el dólar y Mesa agarraba, el dólar en Bolivia. Y empezaba y opinaba y decía esto es... Y la gente al día siguiente salía y repetía pues lo que decía Mesa. En otro extremo estaba el Cayetano Llobet, ¿no? Que era otro periodista, que ni siquiera era periodista, entiendo, sociólogo, no sé qué, que igual era un tipo líder de opinión, así que, puta, seguramente la gente más conservadora lo seguía a él, le quería a él. Había un padre Pérez, por ejemplo, ¿no? Puta, pues el padre Pérez, olvídate, pues el padre Pérez decía, la luna se ha... ¿Qué digo? El sol va a salir esta noche, y la gente decía, puta, el padre Pérez ha dicho que el sol sale esta noche, y todos estaban en su ventana esperando que salga el sol, o sea, eran unos tiempos en los que habían pues líderes de opinión, ¿no? Incluso se podría hablar de una cierta o ciertas opiniones públicas, ¿no? Porque a nosotros en la ONU nos enseñaron que había una opinión pública, pero después nos dimos cuenta que no había habido una opinión pública, sino dos. O sea, quienes lo aman al Evo y quienes lo odian al Evo, quienes lo aman al Tuto y quienes lo odian al Tuto. O sea, había habido dos opiniones, pero hoy, ¿sabes qué? Son millones de opiniones públicas, millones, cada uno es una opinión pública. Yo agarro mi celular ahorita y empiezo a sacar una opinión subiendo por la gasolinera diciendo, miren, otra vuelta a la fila de los camiones, ¿verdad? O lo que fuere, digo, mira el charco que se arma en la calle 2, este infeliz del alcalde no hace bien su trabajo. Ya estoy opinando, ya estoy dando, ya estoy saliendo. Entonces yo creo que eso ha cambiado mucho. Yo honestamente no creo ahorita posible que pueda generarse un liderazgo. Ahorita no hay un liderazgo, ¿no? Salvo que yo no me dé cuenta y ustedes me digan, che, pero este ñato, fíjate, es el líder. Yo ahorita creo que no hay un liderazgo como los de aquellas veces, donde medio país se paralizaba para escuchar qué decía el señor y todos después salían a repetir lo que el señor decía. O al contrario, decir, no, es un idiota, pues trabaja pues para el gobierno, ¿qué va a decir? ¿No es cierto? Entonces, a mí me ha tocado estar en esa época y por supuesto sin llegar a ser Carlos Mesa, Llobet, todos esos que eran pues, unos tigres, ¿no es cierto? Yo trataba ahí también de decir lo mío, ¿no? Y yo lo decía, por ejemplo, desde el momento en el que los panaderos van con el pan, por ejemplo, ya me conseguí una balanza electrónica y dije, esto no tiene 70 gramos, o sea, lo pesamos, pesaba 20 gramos en una samugrilla. Y yo le dije a la alcaldía, ¿dónde están ustedes que deberían controlar esto? O sea, que no suba el pan, fantástico, pero no le bajamos el peso, 3/4 de lo que pasa ahorita. ¿Sabes que al día siguiente nos hace el escándalo que se armó en la alcaldía? Porque yo dije esa noche que se mandaba a la gente con el peso del pan.
¿no? Entonces eran esas cosas en las que podías influir. O lo que tú dijiste de las campañas, ¿no? O sea, a mí me conmovía, por ejemplo, un día, yo no era muy frecuentemente de hacer eso porque ya estábamos el compadre, que tampoco era cosa de dejarlo sin pega al compadre, ¿no ves? Entonces yo de rato en rato me conmovía con algunos casos, ¿no? De niños sobre todo, de personas así súper desvalidas que llegaban del campo y que necesitaban $3,000, $4,000 para afrontar una operación, una cosa. Mira, yo así en 15 minutos lograba reunir $5,000, $10,000 y la gente llamaba y confiaba y te metía y daba, ¿no? Cosas que hoy en día son muy difíciles, ¿no? O sea, la gente es ya más desconfiada, hay otras formas, o sea, es muy diferente. Mira, me he ido por las ramas, les he contado 1000 cosas, no sé si al final les respondió algo de todo lo que me han preguntado. No, sí, me encantaría hacerle una cuestionante justamente enlazando con lo que mencionaba Carlos. Ahora con la digitalización de los medios, la tecnología, incluso la inteligencia artificial, hay más difusión de lo que son las noticias, más acceso a la información. Sin embargo, también hay una dilatación de cuál es la verdadera verdad. Tal cual. ¿Cómo usted considera que es el periodismo actual, la digitalización actual de la política, la digitalización actual del periodismo en un país como Bolivia, ¿no? Actualmente? Ya, estamos en la época de la posverdad, ¿no? Ese es el gran drama, ¿no? Y la posverdad significa que yo creo en lo que quiero, o sea, en lo que me conviene, en lo que está de acuerdo a mis intereses o de acuerdo a lo que me dicen mis papás en mi casa. Otras cosas son mentiras. Yo creo solo en lo que yo quiero creer, ¿no? Antiguamente existía un margen de libertad para que creas, pero también tú creías mucho en los factores externos, ¿no? Hoy en día eso es diferente, cada uno cree lo que quiere. Y desgraciadamente hoy con las redes muchas veces se construyen imágenes, ¿no? Digamos, personas que hacen cosas buenas, digamos, aparecen como los perversos, ¿no? Ahorita, miren, yo les cuento como anécdota también, ¿no? No sé cuánto tiempo queda, eso indíqueme, porque creo que ya estamos en el límite, ¿no? Ya debemos estar cerquita, ¿no? Sí, dicen allá. Así que vamos redondeando. No, les comento, un hombre que yo no tengo la menor duda que es un ultra defensor de la libertad de expresión, como mi compañero Mario Espinosa. Me encontré con él el otro día en una actividad de la Embajada de Francia, antenoche, y me contó muy compungido que hay una campaña en las redes sociales en su contra, ¿no? Yo lo conozco a Mario y conozco un poco la historia que ahora mismo la están denunciando, pero totalmente tergiversada. Cuando me empezaron a mandarme esas cosas, yo las borré. Primero porque no estoy en las redes sociales, pero además me lo mandaban por Gmail o esas cosas y yo los descarté todas. Nunca le mandé a nadie para decir, mira, no sé qué. Nunca me sumé a esa cadena perversa. Eso pasa con mucha gente, ¿no? Eso pasa con mucha gente. Y lamentablemente esa es una materia que yo no sé hasta qué punto, porque esto sí que es para debatirlo y para discutirlo, hasta qué punto debería haber algún tipo de regulación en las redes. Si ahorita estuviera un ITEL acá, diría, gringo dice que regularizar las redes. Y ya me sacarían así, ¿no? Para que me mate todo el mundo. Cuando no he dicho eso, lo que he dicho sería bueno sentarse y ver si se podrían establecer algún tipo de límites. Porque ahorita no hay límites. No, claro. Ahorita tú te sientas y escribes cualquier cosa de cualquiera y listo. Y si alguien viene a decirte algo, es mi libertad de expresión. Y también hay que hacer mucha puntualización en hasta dónde, o sea, los derechos no son absolutos, y más los derechos fundamentales. No existe ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera la vida. Es bien importante entender que siempre hay un límite, y una cosa es diferente, hay que saber diferenciar bien entre la libertad de expresión y el libertinaje, creo, para opinar. Porque, bueno, considero yo que conceptualizando y englobando la libertad es la capacidad que tiene una persona de moverse y de tomar decisiones dentro de un marco, dentro de un reglamento, dentro de una sociedad establecida, respetando la opinión de otro, respetando la libertad de otro. Y usted, como menciona, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es, o sea, ya está bien, no se regulariza, pero ¿cuál es el punto medio? ¿Hasta dónde podemos acelerar? ¿Hasta dónde tenemos que empezar a frenar? Esa es una buena pregunta, es un buen debate, ¿no? Que debiera darse. Ahorita la sociedad no está queriendo debatir este tema, porque es claro, pues lindo, ¿no? Cuando te peleas con la vecina de tu lado, que todas las mañanas su perro te orina a la puerta de tu entrada, digamos, ya, pues esta vieja ya me reventó. Entonces empieza a inventarte cosas de la vieja, ¿no? Dice, esta vieja todas las noches mete niños, ahí parece que los degolla, hace salteñas y al otro creo que vende salteñas de niños, no sé qué hace esta señora, todo porque viene el perro y se orina en tu puerta. Entonces, cuando es dile, señora, por favor, oiga, llévalos a orinar a otro lado a su perro, no me friegue mi puerta.
No, pero yo ya con eso la liquido a la señora, ¿no? O de pronto el señor de arriba le ha dado su estómago y empieza a gritar y las otras ponen en las redes sociales, este infeliz es un borracho, degenerado toda la noche, viene a hacer griteríos, no sé qué, o sea, por Dios, o sea, hemos llegado a ese nivel de locura y de paranoia. Y lamentablemente cualquier autoridad del gobierno, a ver que se anime algún ministro, viceministro, o incluso algún asambleísta, ¿no? Un senador, un diputado, a decir, vamos a ver la forma en la que podríamos empezar a regular, lo van a cocinar al tipo, le van a decir, vos que te metes contra nuestra libertad. Es muy difícil, yo creo que es una tarea pendiente, ¿no? Habría que hacerlo, porque descansar todo en la autorregulación, en creer que las personas van a ser buena onda, no, él va a llegar al límite, no va a mentir, no, él no se va a inventar una cosa por otra, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso no existe. No, ya ha pasado, la creación del Estado es producto de eso, producto del mal manejo societario, antes de llamarse sociedad, que tenía el ser humano. Por eso ha nacido el Estado, para regular ese tipo de situaciones. De acuerdo. Sí, yo lo veo como uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, es muy interesante que haya libertad, es muy interesante que yo pueda salir hoy día y decir, miren el perrito que me he comprado, puta, no saben, es una belleza, no sé qué. Debe haber gente que consume ese tipo de cosas, hasta fijar una posición política sobre determinado tema, ¿no es cierto? Pero obviamente hacerlo en lo posible dentro de ciertos márgenes que en el periodismo sí existían, sí habían, con ciertas concesiones, un poco más relajado un tiempo, menos relajado otro tiempo. Comprenderán, en la dictadura no había ninguna libertad de expresión, había un noticiero había, un hito, que todos los medios de comunicación tenían que repetir, toditos. Ese noticiero lo hacía un capitán que estaba mirando, lo hacía el locutor que estaba leyendo, azul aquí con su escopeta acá. Se sale una línea, una cosa, chao, besito sería, fue tu último noticiero. Entonces, dense cuenta de ese extremo en el que hemos vivido, ¿no? Donde había un solo noticiero para que escuchemos todos, pues era la cadena, famosa cadena radial, pues a esto, donde sí, cada uno tiene su radio, cada uno tiene su canal y dice lo que le da la gana, ¿no? Sin ningún tipo de control, ¿no? Es preocupante, es inquietante. Bueno, linda tarea para ustedes, ¿no? Que son estudiantes de derechos, de pronto serán abogados y podrán seguramente tratar de avanzar. Muchas veces se hace derecho comparado, ¿no? O sea, legislaciones de otros países que de pronto, no para que las copies literalmente, pero cuando menos para servirte como fuente de inspiración o de orientación para decir, mira, en países tan desarrollados como, qué sé yo, Alemania, Suiza, no sé, qué sé yo, cualquier otro, así trabajan estos temas. Estas son las limitaciones que tienes en redes sociales. De pronto te van a decir, no es un invento de un cubano o de un maldito evista, sino es... En Europa lo están haciendo, o sea, en Francia lo hacen y ahí no hay revistas, creo, ¿no? Claro, tomándolo como ejemplo. Claro, o sea, inspirarte de eso, no copiarlo. Y justamente, estimado José Alberto, tomando como ejemplo a usted y a su larga trayectoria profesional, ¿no? En varios ámbitos, ¿no? En este país, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que desean incursionar en la política, que desean meterse, alzar la voz, levantar una pizca, un atisbo de libertad de expresión en un país que hoy en día se encuentra bastante tembloroso en lo que es la democracia, así también relacionándolo con el derecho? Tembloroso, has dicho. Me estás haciendo asustar. ¿Dónde vivo que no me doy cuenta de esos temblores? Pero bueno, está bien. Yo he vivido la dictadura, tú no la has vivido, digamos, ¿no? Por eso te parece lo de hoy, te parece tembloroso. Tembloroso era lo nuestro, ¿no? Claro. Que era un coronel que entraba y era el director de la radio, digamos, ¿no? Eso me parecía que era para ponerse a temblar. Pero está bien, son perspectivas, yo no tengo nada que decir. Perspectivas generacionales. Generacionales, absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que, ¿qué le puedes decir a una persona, no? ¿Qué le puedes aconsejar? Yo la verdad es que no soy mucho de dar consejos, ¿no? Pero nada, pues, o sea, si tú estás trabajando en tu ámbito, digamos, en el caso particular de los abogados, trata de ser honesto, ¿no? Digamos, es lo mínimo que te puedo decir, o sea, no hagas que esto solamente te sirva para volverte millonario, rico y no sé qué, ¿no? O sea, date también un pequeño momento para atender a gente que por ahí de pronto no tiene capacidad para pagarte, pero tú puedes ayudarlo mucho, ¿no? En el caso de comunicación, bueno, tienes que pelear a muerte por decir lo que tú consideras la verdad. La verdad que para mí de pronto tu verdad podemos coincidir que sea la misma que la mía, pero por ahí de pronto no. Entonces, yo te voy a contar la verdad, o sea, te voy a decir, esta agua parece que fuera con gas, pero no tiene gas, no sé qué es burbujas, no sé de dónde han salido. Tú me dices, no, es gas, está clarito, mira, es una gas. Entonces, ahí está. ¿No? Trata un detalle tan pequeñito que ya marca las diferencias. Tú me has dicho que estás temblando de miedo por la democracia, y yo te he dicho, no es para tanto, ¿no? Son percepciones.
Entonces, lo importante es que tú, no porque yo te diga, ya, cuidado, estés repitiendo que tembladera ni nada. Cero tembladera. Ya, y tú sales y dices, no, nada, todo tranquilo, no, nada. Si tú crees que hay tembladera, defiende tu posición y di, no, o sea, yo creo que te está temblando por todos tus argumentos. Y yo voy a hacer lo mismo. Yo creo que eso es lo importante, o sea, no dejarte llevar, o sea, tratar de no ser un borrego, digamos, ¿no? O sea, que todos siguen a la manada. Tratar de tener tu pienso propio, ¿no? Tener tu posición Pensamiento crítico. y defenderla, y claro, tener un pensamiento crítico, o sea, no tragarte todo lo que te dicen. Muchas veces los medios te cuentan unas historias insólitas, ¿no es cierto? Ustedes son abogados, deben estar siguiendo ahorita la persecución que están haciendo. Yo aquí voy a parecer elevista, venía a hacer campaña para Evo Morales. No me importa que lo piensen, pero simplemente para que ponderen y valoren, ¿no? Es otra opinión muy diferente a la que está dando Junior Arias, a la que están dando en RTP, a la que están dando en Red 1, a la que están dando en todos los canales de televisión, donde esa jueza de Santa Cruz es una infeliz a la que hay que trucidarla. Yo he visto, queridos estudiantes, he visto una cobertura de Bolivisión que se ha parado en la puerta de la casa de la jueza, diciendo, estamos acá en la puerta de la jueza. Hemos venido a verla y la señora no está, o dicen que no está, debe estar ahí adentro. ¿Qué ha hecho la jueza? La jueza ha hecho lo siguiente, ha dicho, ¿por qué quieren capturar a un tipo que efectivamente tiene una denuncia, pero no hay víctima? ¿Qué clase de denuncia es esta que no tiene víctima? Ustedes son estudiantes de derecho. Para iniciar un proceso penal tiene que haber una víctima que diga, el señor de allá me ha golpeado mi ojo, mire cómo me ha dejado. Entre el fiscal y dice, a ver, vamos con un salidif, a ver, que le hagan una valoración, ¿verdad? Y después la citarán a la vieja que va a rascar o va a golpear al compañero, ¿verdad? Pero si el compañero nunca viene, porque yo voy a decir, mira, esa chompa verde que él tiene puesta ahí, está poniéndose por obligación, porque ha venido Evo Morales y ha dicho, no te pones esta chompa verde y te reviento. Y el tipo se ha puesto la chompa verde. Oiga, señor de chompa verde, venga, haga la denuncia. No, yo no tengo nada que denunciar. ¿Por qué voy a denunciar eso? Yo no tengo nada que denunciar. No, pero vamos adelante. Por tu cuenta, o sea, porque le da la gana al fiscal y porque le da la gana a la justicia, siguen adelante con el juicio del señor. ¿Qué señor? Nada que ver. Ahora, me dirán, es que ya la sociedad lo ha sentido. Ya es pedófilo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Ustedes que son estudiantes de derecho. Ya está condenado. O sea, tú ves las pintadas en la calle, Evo pedófilo, Evo aquí, Evo allá. Yo no les pido que lo defiendan al Evo. Lo que les pido es que observen con detenimiento, ¿verdad? Y técnicamente hagan un análisis técnico, lo crítico que dice acá la compañera, de cómo se ha llevado adelante el proceso. Y si el proceso efectivamente es pulcro, está dentro de las normas, etcétera, etcétera, pues bien, que siga adelante. Pero estos procesos están cayendo. ¿Por qué? Porque no están bien hechos. O sea, este proceso que le han hecho a Evo era por estupro. O sea, era por tener relaciones sexuales con una chica menor de 14 años, ¿verdad? Se les cayó esa causa, cerraron porque no había víctima, no había pruebas, no había nada, la cierran la causa. Pero mira, la cerraron la causa porque la inició el abogado de Yanine Áñez. Obvio, pues, ¿qué iba a hacer el abogado de Yanine Áñez si no iniciaba un juicio contra Evo Morales, ¿verdad? Lo cierran y quieren reabrir a la causa. Y ustedes saben bien, una cosa básica en derecho, no se juzga a una persona por el mismo hecho. No puedes procesar dos veces a una persona. Entonces, claro, cambiaron la figura y le pusieron trata. O sea, imagínatelo a Evo Morales. ¿Ustedes conocen lo que es la trata? Yo soy cónsul en Argentina y he visto casos de trata, donde son organizaciones criminales mafiosas que reclutan gente acá, les hacen creer que allá van a ganar plata, que van a trabajar mejor, etcétera, etcétera, y se los llevan. Y esas son bandas organizadas, porque son tipos que los despachan en la terminal de buses de La Paz o de Santa Cruz, los esperan en la frontera, los hacen entrar a la Argentina sin documentos, los van llevando, los distribuyen en diferentes lugares donde los tienen a los tipos y después empiezan a venderlos como esclavos. Eso es trata. Eso es trata. Una persona no puede hacer trata, una sola. O sea, te lo imaginas a Evo Morales, ¿qué haría pues? Correría, digamos, de la despacha a la chica o al chico de Santa Cruz, vuela en avión, llega a Jujuy y corre hasta la frontera para recibirlo. Aquí estoy yo de nuevo. Bueno, después viajan hasta no sé, o sea, por favor, pero es trata. O sea, por Dios, para que configure un delito de trata, revisen, vean, no me estoy inventando. O sea, esto que les digo, yo no soy abogado efectivamente, pero he leído y he tenido experiencia de trata. Esto no es un caso de trata, pero además encima no hay denunciante. O sea, ¿cómo puede ir adelante un proceso hasta llegar a querer detenerlo al supuesto actor del delito si no hay una persona que haya denunciado? O sea, explicamos la historia. Pero fíjense ustedes, van donde la jueza
y la quieren reventar a la jueza, literalmente. O sea, si ahorita la jueza sale a comprarse un choripán en el Shopping Norte, la liquidan todos. No, en el Shopping Norte quizás no, pero acá abajo en la 21 de Calacoto, mira, todos la limpian. No todos, muchos, pero la limpian. A la tipa la están exhibiendo. Han dicho dónde vive, sus hijos a qué colegio van, toda la información para reventarla. Pero aquí en nuestra formación, en nuestro trabajo, nos inculcan pues, ¿no? El respeto a la verdad. Ahora, claro, insisto, ¿cuál es la verdad? ¿No? En un tiempo en el que cada uno cree lo que quiere, hay muchas verdades, ¿no? Cuando en realidad la verdad es una sola, pues, ¿no? O sea, no me cuenten historias que son muchas. Lo que pasa es que uno cree lo que le conviene, ¿no? A mí me conviene que sea verdad. Una delgada línea entre libertad y libertinaje. Qué Sí. importante, gringo, ya para ir cerrando, todo lo que nos cuentas, todo lo que nos dices. Yo quiero englobar en la pregunta que te hacía hace un momento, Stephanie, mi compañera, sobre qué podrías decir a los jóvenes. Y yo creo que esto se resume más de una manera tan sencilla, porque es bien importante saber que personas tan influyentes, tal vez como usted lo fue o como usted lo es, hablaba de líderes, tal vez de cuna de líderes, se van informando, se va a ir regulando esto, pero es importante entender que cuando las personas lleguen al poder, que obviamente en algún momento va a pasar, manejar con esa transparencia como lo hacía desde sus inicios. Y para ir cerrando ya nuestro episodio y para ir despidiéndome como su locutor en este tercer episodio de Es que Depende, quiero decirles que es bien importante, cuando uno es presidente del Senado, seguir moviéndose en transporte público. En eso quiero resumir este episodio, en eso quiero resumir, ese es el mensaje que quiero darle a nuestra audiencia y a nuestros estudiantes de Derecho, que creo que eso es lo más importante y lo más rescatable, y tal vez algo que, si bien no hemos hablado, es algo que quisiera transmitir a la generación de hoy en día: la transparencia, la búsqueda constante de transparencia y honestidad. Con eso cierro. Stephanie, si quieres dar algunas palabras de cierre, gringo, también les doy la oportunidad y muchas gracias. Claro, fue una charla bastante enriquecedora. Tocamos temas desde la evolución histórica del periodismo, desde los inicios de la colonia, la censura, la carrera periodística del gran personaje que se encuentra aquí con nosotros. Así cediéndole la palabra a usted, el gringo González. Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad, muy contento de haber estado estos minutos con ustedes, que se han pasado muy rápido, por cierto. Es que uno habla mucho. A propósito de lo del Senado, yo pensé que me iban a recordar porque una vez me puse pollera, ¿no? Y todos creyeron que yo me disfracé de chola, ¿no? Y yo no me disfracé de chola. Lo que yo hice ese día fue decirle a la sociedad: ¿por qué cuando un alcalde es corrupto, por qué cuando un alcalde no hace bien su trabajo, le ponen una pollera? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, explíquenme. ¿Por qué? ¿Les gustaría que al próximo alcalde corrupto, por ejemplo, le pongan un uniforme de policía? ¿O le pongan una sotana de cura, por ejemplo? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría que le pongan un mandil de médico al próximo corrupto maleante? No, ¿verdad? ¿Por qué tienen que ponerle al alcalde corrupto la pollera de chola? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que las cholas son corruptas? Una locura. Yo dije, es un desagravio a la pollera. Yo no soy corrupto y gustoso me pongo una pollera. Y hoy, por ponerme pollera, no soy corrupto. Trabajo, me esfuerzo, me sacrifico. Como lo hacen, yo diría, el 99,9% de las cholas. En este país las cholas tienen su lugar. Yo les aconsejo que lean este libro, si no es que no lo han hecho ya. Este libro les va a marcar mucho la pauta y les va a saber decir de qué lado de la historia estás tú, dónde estás parado. Sin que te llames hoy se llama Evo. Cuando ustedes estén en mi edad, que yo tengo más de 60 años, ahí van a decir ustedes, ¿quién estará antes de el Evo? Ya no, pues es un capo, pero tampoco es que va a vivir 200 años. Entonces, para felicidad de muchos, Evo ya no va a estar ese tiempo. Entonces, van a aparecer seguramente liderazgos. Por ahí en una de esas, algunos de ustedes está ahí en ese rol. Oiga, no pierdan de vista que aquí se ha matado a gente muy valiosa. O sea, no. Marcelo Quiroga Santa Cruz, un tipo extraordinario, brillante, que sería lindo que lo lean, que lo vean, que se acerquen a su vida. El cura Espinal, ¿no? Un crack, que lo mataron por pensar distinto, ¿no? Él ha hecho un periódico que se llamaba Aquí, que era un semanario que, bueno, pues por eso justamente lo matan. Cuando los matan a ellos, ¿saben a quién están matando? No. Si no me hubieran matado a mí, pues porque yo no sirvo para nada. Pero no, se mataron a Quiroga, mataron a Espinal, mataron a gente que iba a ser la que le iba a dar el rumbo a este país. Pero bueno, lamentablemente hoy no están. En sus tiempos van a ser otros, serán Evos, ojalá muchas mujeres, ¿no? Y ese es el otro tema, ¿no? Nosotros hemos tenido una época maravillosa con las mujeres mineras, ¿no? En mi generación, por ejemplo, Domitila Chungara era un referente, ¿no? Era una de las que participó en la huelga que terminó haciéndolo caer avance, ¿verdad? Domitila Chungara. Pero claro,
el tema es que ahorita no hay tampoco esas figuras, ¿no? Hoy día las figuras van por otras prioridades. Lean y sigan leyendo. Gracias. Ese es mi último consejo. Te Oye, no, agradecemos. al contrario, a ustedes. Te agradecemos de corazón. Y sigan adelante con el espacio, que está buenazo. Gracias, querida Muchas audiencia. gracias. Cerramos emisión. Un abrazo. Hasta la siguiente. Hasta el siguiente episodio. Hasta luego. Bravo.